Guillermo Britos es diputado provincial y ex comisario general de la Policía de la provincia. Fue jefe de la Brigada Antisecuestro en San Martín. Britos, Jorge Lonata le habla, buen día. Jorge, un gusto, buen día, ¿cómo le va? También para mí. Cuénteme, ¿cómo ve este tema? Usted es experto en el asunto. Mire, está claramente determinado que acá, digamos, se ha pasado del secuestro express, de los secuestros estos que ocurren y mucho. Ayer hablábamos con el fiscal Polestar y él ha esclarecido 30 secuestros desde el 2014 hasta hoy, que tienen que ver con secuestros mucho más cortos que este, ¿no? Incluso el del padre de Tevez, que usted lo recordará, sí, claro, que también fue en la misma jurisdicción. Pero bueno, acá se ha excedido ese tema y se ha pasado ya a una banda, digamos, organizada, con logística para tener 8 días privada de la libertad de una persona, que no es algo que venía ocurriendo habitualmente. El último secuestro de este tipo fue en el 2008, en Tigre, y bueno, duró 32 días, pero lo fuerte de esta modalidad fue entre el 2001 y el 2004, ¿no? Hasta el caso Bloomberg aproximadamente. Ahora bien, lo que sí, acá, Jorge, usted ha hablado mucho de esto, tenemos que tener en cuenta que es necesario, urgente, reorganizar toda la fase operativa de la CIDE, ¿no? Porque para este tipo de hechos es fundamental el trabajo de la CIDE. O sea, hoy el desmembramiento que ha ocurrido en la CI seguramente posibilita que este tipo de hechos vuelva, y es lo que nadie quiere, ni la fuerza de seguridad, ni nosotros desde la política, ni por supuesto fundamentalmente la comunidad, ¿no? Usted como ex policía, cuando se encuentra frente a un hecho de este tipo, ¿da por descontado que en esa banda hay también ex policías? Mire, en los secuestros más famosos, digamos, en el de Macri, en los... Bueno, ahí era la banda de los comisarios, ¿no? Por eso, siempre hubo policías federales, hubo incluso algunos que investigaban los secuestros, o sea, que se investigaban a sí mismos, digamos. Sí. Pero yo nunca soy de prejuzgar, o sea, quiero esperar porque normalmente, fíjese que ya hay 10 versiones distintas. Yo no descarto que haya tampoco gente que tenga que ver con la droga. Hay muchas veces que cuando se instalan carteles, como se instalaron en Rosario y en el conurbano, además de dedicarse a la venta de drogas a gran escala, también se dedican al tráfico de personas, al secuestro, a las extorsiones, o sea... ¿Hay bandas que hacen las dos cosas? Sí, no sabía. Sí, totalmente, sí, incluso Bursaco, no sé si se lo dijo a usted, pero anoche lo escuché en un medio que lo dijo claramente, y es un especialista en el tema. Cuando está tan arraigado como ocurre en Rosario, como ocurre en distintos lugares del conurbano, que lamentablemente hasta que no se tenga una política seria y una decisión política para combatirlo en conjunto entre el gobierno nacional, que bueno, lamentablemente ni siquiera sabemos quién es la ministra de Seguridad, y trabajando en conjunto con los gobiernos provinciales, esto no va a terminar. O sea, hay que atacar el crimen organizado con un trabajo serio, con política de Estado, y dejando de lado el beneficio, a quién beneficia o a quién perjudica este tipo de trabajo, ¿no? Cuando hablamos de inseguridad, cuando hablamos de secuestro, cuando hablamos de vida de personas, claramente hay que dejar de lado la politiquería, ¿no? Ahora, Brito, ¿cómo le va? Diego Leuco lo saluda. Hola, Diego, un gusto, ¿cómo estás? Le quería preguntar justamente por la Secretaría de Inteligencia, usted recién la nombró. ¿Cree que se puede uno olvidar el contexto en el cual aparece esto? Digo, hay problemas con la Secretaría de Inteligencia, hay un momento de crisis de la CIDE, hay muchos que se han ido, muchos que han sido echados, muchos que han pedido ya su jubilación, y suele ocurrir que cuando hay problemas con la CIDE, problemas con la bonaerense, aparecen este tipo de hechos de alguna manera como una suerte de mensaje a la sociedad o de mensaje al gobierno. ¿Se puede uno olvidar este contexto o debería tenerlo en cuenta también? No, hay que tenerlo en cuenta. Lo único que permitime que te corrija, que no, la mayoría de los secuestros extorsivos, los detenidos fueron policías federales o de otras fuerzas, no bonaerenses. La bonaerense se ha mandado 10.000 macanas, pero en esto casi siempre ha quedado afuera. Ahora bien, fundamentalmente el tema de la CIDE, ¿a qué me refiero? Todos los secuestros extorsivos que me tocó investigar a mí, fue súper fundamental el rol de la CIDE, porque es quien hace el seguimiento, quien filma cuando se entrega el dinero, quien tiene las caras y los vehículos en los que se manejan los secuestradores, quien está escuchando la llamada en el momento que se produce y sabe de dónde están llamando y dónde está instalado fehacientemente ese teléfono, aunque sea celular aún incluso un chip comprado en un kiosco. O sea, todo eso no se puede perder porque por otros motivos haya que terminar con la CI y poner militantes, ¿me entiendes? ¿Me explico? O sea, ese tipo de operatividad es fundamental para evitar esta banda de secuestro y es hiper necesario que se reinstale ya.
porque yo me consta fehacientemente por el fiscal de que en este hecho no trabajó la CIDE, y no trabajando la CIDE es muy difícil que se puedan esclarecer de inmediato este tipo de hechos, si bien debo ser justo, el fiscal Polestar, los 30 secuestros que tuvo desde enero del año pasado hasta ahora, todos los esclareció porque tiene un grupo extraordinario de trabajo, pero es fundamental que junto con las policías que intervengan, sea federal, sea de la policía de la provincia, gendarmería o prefectura, o quien el fiscal decide que trabaje, también trabaje el área operativa de la CI, ¿no? Brito, le quiero consultar porque hace poco leí un artículo que hablaba de cómo la cuestión económica que modificaba la vida de la sociedad, digamos, de aquellos que viven en la parte legal de la sociedad, también va modificando el tipo de delitos que se ejecutan, y comentaban justamente que esta proliferación de secuestros express, bueno, solo el fiscal Polestar, que está en 3 de febrero, usted no cuenta que en los últimos meses resolvió 30, puede tener que ver también que justamente la gente ahora anda con más dinero, producto de que hay que sacar más billetes porque las cosas son más caras, entonces la gente tiene más plata consigo, no la tiene tanto en el banco, sino que la empieza a tener en la casa, la empieza a tener encima, y por eso también proliferan este tipo de delitos. Sí, digo, yo no quiero entrar en temas económicos porque la verdad que no soy especialista. Lo que sí te digo es que el secuestro express, ¿cómo termina normalmente? Los secuestradores empiezan pidiendo 50.000 pesos y terminan arreglando por lo que tenga la gente en la casa, 5, 7.000 pesos, 2.000, alhajas, o sea, es un delito que es totalmente distinto al que estamos hablando hoy, ¿no? Y sí, como bien decís vos, ocurre en un montón, debe haber, no quiero dar una estadística precisa que no tengo, pero te garantizo que hay 10 como mínimo por semana en el conurbano, no por año, o sea, en todo el conurbano debe haber 10 secuestros express como mínimo por semana, entonces hace la cuenta anual y es un número que asombra, ¿no? Pero también en este tipo de hechos, la tecnología, y esto es una gran ventaja que tiene quien investiga, permite el esclarecimiento muy rápido del hecho. Si no los detienen cuando van a cobrar, los detienen a los pocos días, y además otro secuestro que también es importante que ustedes transmitan, y perdónenme por decirlo, pero es fundamental para quienes están escuchando, es el secuestro virtual, que hay mucha gente, fundamentalmente de la tercera edad, que es engañada, que le sacan los ahorros, que le sacan las alhajas, diciéndole que tienen un familiar secuestrado y que esto es mentira. Ocurre diariamente en infinidad de casos en la provincia de Buenos Aires. Ahora, de los 3 secuestros, el que hay que evitar, y deben trabajar todas las fuerzas de seguridad en forma inmediata para evitarlo, es el secuestro que le pasó a Regagliati, ¿no? Este es el más doloroso, digamos, el que te tienen una semana, 10 días, 32 días lo tuvieron a Iannone secuestrado en el caso del 2008 que te mencionaba antes. Gracias por la comunicación, Brito. Guillermo Brito, quien hablaba, diputado provincial, ex jefe de la Brigada Antisecuestro de San Martín.